Visual Thinking sobre la Revolución Francesa. Las causas. Tenemos dos tipos de causas. Las ideológicas o políticas, que son que el absolutismo había sido criticado por la Ilustración y la Revolución Americana nos demostró que podíamos acabar con ello. Y las sociales y económicas, en el que todas las clases sociales estaban en descontento y de tal manera que la nobleza y el clero tenían dificultades económicas pese a su riqueza, la burguesía encontraba muchas dificultades con sus negocios y el campesinado, agobiado por los impuestos, apenas tenía para subsistir. Chispa revolucionaria. La gran causa que encendió la revolución fue una doble crisis económica. En primer lugar, la crisis alimentaria, debido a las malas cosechas, y por otra parte, la crisis financiera, motivada por el endeudamiento del Estado, por los altos gastos militares y de la corte. Y la única solución que veían era que los privilegiados pagasen impuestos. Pero ante su negativa, el rey Luis XVI convoca en 1789 los Estados Generales, una asamblea de origen medieval que era la única con autoridad para poder aprobar los impuestos. Y cada estamento elaboró su cuaderno de quejas, que iban a exponer en la convocatoria de los Estados Generales. Convocatoria de los Estados Generales. Las asambleas se iniciaron el 5 de mayo de 1789 y la discusión se centró en la forma de votar. Los grupos privilegiados, es decir, la nobleza y el clero, querían un voto por estamento. En cambio, el tercer estado, formado por el campesinado, la burguesía, querían un voto por cabeza. Finalmente, tras muchas discusiones, el tercer estado consiguió ganar y proclamó la Asamblea Nacional. Luis XVI, alarmado, intentó disolverla, pero no lo consiguió. Justamente después de esto, los representantes se dirigieron a la sala próxima del juego de pelota y allí se proclama el inicio de esta revolución. Asamblea Constituyente. El 7 de julio de 1789, mediante votación se cambia la Asamblea Nacional por la Constituyente, para conseguir una constitución en Francia. Pero ante el miedo de que el ejército la disolviese, el pueblo atacó la prisión de Bastilla para robar sus armas. Y en los próximos días hubieron disturbios en diferentes ciudades y atacaron las propiedades de los señores. Y los primeros propósitos de esta asamblea era nacionalizar los bienes de la iglesia, eliminar a los señores feudales, crear los derechos del hombre y el ciudadano, que daban libertad, propiedad e igualdad ante la ley, y tras 2 años crearon la primera Constitución francesa de 1791, en la que se proclamaba la soberanía del pueblo y la división de los 3 poderes. Asamblea Legislativa. Tras aprobarse la Constitución, la Asamblea Constituyente pasa a ser legislativa, y pese a su corta asistencia, se tuvo que enfrentar a varios problemas. En primer lugar, la oposición de los nobles exiliados que conspiraban contra los revolucionarios. Luego, la oposición del rey y la guerra entre Prusia y Austria contra Francia. Además, se produjo enfrentamientos entre los girondinos, que eran revolucionarios moderados, y los jacobinos, grupos radicales que agitaban a los sanculotes. Y para resolver estos problemas surgió la Asamblea Convención. La Convención. La Convención fue dominada por los girondinos, los cuales eliminaron la monarquía y pusieron una república en 1792.
y se procesó a guillotina a Luis XVI, y ante este hecho toda potencia absolutista europea le declaró la guerra a Francia. El descontento popular hizo que los jacobinos cogieran el poder y su líder Robespierre rechazó la invasión extranjera y promulgó una constitución más democrática, en la que se permitía el sufragio universal masculino, es decir, que pudieran votar todos los hombres. Asustada la convención, se guillotinó también a Robespierre, y el poder pasó a los diputados del centro, que crearon la Constitución de 1795, más moderna y con sufragio restringido. El directorio y el consulado. Según la Constitución, el poder recayó en un directorio formado por 5 miembros. Este empezó a hacer muchas campañas militares en Rusia, Australia, Italia y Egipto, y en ellas destacó el general Napoleón Bonaparte, que aprovechando su prestigio y dio un golpe de estado y sustituyó el directorio por el consulado. Hizo un consulado formado por 3 cónsules y él fue el primer cónsul de Francia y se adueñó del poder de Francia.